Bienvenidos a la quinta mesa del 16º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Estamos ya en el tercer día de transmisiones. Todo ha ido muy bien, muy interesantes todas las intervenciones, las participaciones, el intercambio de ideas, que es lo más importante en estos casos, sobre todo en momentos en los que tenemos que hablar y tenemos que seguir hablando. Y bueno, pues muy contentos de estar ahora en la quinta mesa que se llama ¿Qué hacer con lo material? Prácticas de arte y archivo, en donde se van a presentar dos trabajos. Tenemos el gusto de contar con la moderación de la doctora Laura Castañeda, que bueno, pues va a estar acompañando estas sesiones y los comentarios que se puedan hacer en este momento. Y entonces, bueno, les digo nada más que voy a grabar la sesión. Vamos a comenzar a grabar la sesión. Y bueno, vamos a tener se van a presentar dos ponencias el día de hoy. Catalogación y difusión de colecciones en la nueva normalidad, por el doctor José de Santiago Silva. Y la ponencia Esto no es una escultura, de la maestra Itzel Palacios Ruiz. Le cedo la palabra, doctora, y comenzamos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, César Cortés. Gracias al Posgrado en Artes y Diseño invitarme a moderar esta mesa de lujo con el doctor José de Santiago y con Itzel Palacios Ruiz. Como ya comentó César, vamos a continuar con el programa del 16º Simposio Internacional de Posgrado en Artes y Diseño. Y en esta ocasión me complace presentar a los ponentes, al doctor José de Santiago Silva y Itzel Palacios, quienes nos hablarán sobre los desafíos que ha planteado la situación actual con la pandemia del virus SARS-CoV-2, tanto en las ciencias como en las humanidades y las artes. Y por supuesto, cómo es que afecta esto a la conservación de los bienes artísticos, su puesta en común con la mayor amplitud posible, cómo se crean nuevas prácticas o se transforman las prácticas que ya se venían manejando, y de igual manera en el terreno de la docencia, las necesidades tecnológicas y el quehacer artístico, con los nuevos retos que se plantean. Y seguramente también habrá se hagan necesarias nuevas formas de trabajo. Entonces, me permito leer el currículum del doctor José de Santiago. José de Santiago es licenciado en Pintura y maestro en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ganador del Premio Universidad Nacional en 2011 en el campo de Creación Artística y Extensión de la Cultura, otorgado por la UNAM. Ha sido subdirector del Museo Nacional de Historia del INA, director de las Galerías de Historia del INA, director del Museo de Arte Moderno del INBA, y se desempeñó como jefe de la División de Estudios de Posgrado en la ENAP, así como director de la misma por 2 periodos. Fue también coordinador de difusión cultural de la UNAM. Ha realizado más de 30 exposiciones individuales y participado en 76 colectivas, habiendo diseñado más de 70 escenografías de teatro, ballet y ópera. Es autor de 18 libros, entre los que sobresalen José Chávez Morado, Vida, Obra y Circunstancia, Jesús Gallardo, El Templo Agustino de San Juan de Sagún en Salamanca, Atotonilco, Alfaro y Poca Sangre. Ha impartido las cátedras de Arte Mexicano y Análisis de la Forma, a lo largo de 41 años, así como las asignaturas de la Plástica Teatral en la FAD y en el Centro Universitario de Teatro. Actualmente se encuentra a cargo de la Coordinación de Investigación, Difusión, Catalogación de Colecciones de la Facultad de Artes y Diseño, plantel Antigua Academia de San Carlos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Laurita. Muchas gracias a todos los que escuchan. Celebramos calurosamente la edición del 16º Simposio en Artes y Diseño, que lleva el acertado título Imágenes trastocadas. Viene a cuento porque la Coordinación de Investigación, Difusión y Catalogación de Colecciones
trabaja precisamente en torno a la lectura, comprensión y salvaguarda de los bienes artísticos de la FAD a partir de imágenes que la pandemia en efecto ha venido a trastocar. El proceso de catalogación de bienes artísticos es ingente necesidad toda vez que estos son parte sustantiva del capital cultural de la facultad, de la Universidad Nacional y de la Nación. Partimos del concepto de capital cultural que consiste en recursos sociales de que se valen las personas y las comunidades para confirmar identidades, validarse y entrar en contacto con otros grupos sociales. Consideramos que este tipo de bienes interactúan con aquellos de los relacionados con recursos económicos, como el dinero, las propiedades y otro tipo de activos, de tal manera que contribuyen a configurar las características tanto de individuos como de grupos que le otorgan recursos en el proceso de las relaciones sociales. Los bienes artísticos poseen enormes posibilidades de interactuar con los económicos y en un complejo proceso de significación, otorgan valía y estatus. Sin embargo, el reconocimiento oficial por parte de las instituciones, tanto educativas como sociales, se transforman en capital institucionalizado, pero solo a condición de que se tenga cabal conciencia de su existencia, de su ubicación histórico-cultural y de su pertenencia. Los bienes artísticos como parte del capital cultural, para funcionar a favor tanto de los individuos como de las instituciones y de los países, necesitan estar debidamente catalogados y distribuidos con la mayor amplitud posible a partir de criterios suficientemente reconocidos y avalados a nivel internacional para una cabal interacción y apropiamiento. Las colecciones de la Facultad de Artes y Diseño han sido conformadas desde su fundación y han sido incrementadas a partir de criterios educativos y a partir de su valoración estética. Paralelamente, al desarrollo de la entidad académica, han conocido etapas de incremento, de atención y encomio valorativo que contrastan con otras de injuria y olvido. Un testimonio del director de la Academia en 1914, Jesús Galindo y Villa, consigna el grave deterioro en que se encontraba la colección de vaciados en yeso. Desgraciadamente, los años posteriores no habrían de subsanar los efectos de la falta de catalogación adecuada, sino del cuidado elemental necesario. Esas fueron quizás causas del hecho de que en años posteriores muchos de nuestros bienes fueran transferidos a la tutela del Estado, particularmente al Instituto Nacional de Bellas Artes, pero no es la única institución. A partir de la autonomía universitaria y de la formación de sus órganos de autoridad, la Dirección General de Patrimonio Universitario inició trabajos de inventario que culminaron en 1994, año en el cual fueron entregados al entonces Senat para su resguardo y conservación. Unos años antes, en 1985, fue creado el cargo de curaduría para iniciar trabajos de catalogación tanto de las colecciones artísticas como del archivo histórico. Se iniciaron con esos esfuerzos para inaugurar un plan global de clasificación y catalogación de bienes artísticos documentales de la FAD. En septiembre de 2015, mediante el acuerdo número 18 de sesión ordinaria del Consejo Técnico, fue creada la Coordinación de Investigación, Difusión y Catalogación de Colecciones, cuyo plan de trabajo se orientó a la búsqueda sistemática de criterios técnicos de catalogación con estándares internacionales susceptibles de ser publicados en la web. Es necesario mencionar que al respecto se habían ya dado avances importantes en esos menesteres a iniciativas del Instituto de Investigaciones Estéticas, con el cual la FAD estableció un convenio de colaboración que ha producido frutos importantes. En este punto fue necesario reconocer que existe rezago nacional en materia de catalogación. No poseemos criterios de catalogación comunes con instituciones paralelas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, amén de las dependencias equivalentes o delegaciones en los estados. Tampoco hemos establecido vocabularios controlados que apoyen el proceso interinstitucional
Y finalmente, casi no existen en el país catálogos digitales consultables con estándares internacionales. Adicionalmente, es necesario consignar que las legislaciones federal y estatales relativas al patrimonio artístico no son suficientes. Tienen huecos importantes. Como se habrá advertido, la necesidad de catalogación de bienes artísticos como proceso de empoderamiento intelectual y valoración de las riquezas y tradiciones culturales es inaplazable tanto como factor de identidad como de presencia en los ámbitos nacional e internacional. Se trataría de establecer un proceso de catalogación que produzca valores relativos a saber lo que se tiene primero, ponderar lo que se tiene, proteger jurídicamente esa riqueza acumulada, conservar esa riqueza. Con lo anterior, propenderemos a elaborar el catálogo general de colecciones de la FAD con estándares, como ya se dijo, actualizados internacionales y, lo más importante quizás, en línea. Al parecer, en tiempos recientes, lo que no está en línea prácticamente no existe. Con ello contribuiría la FAD al fortalecimiento del capital cultural de la universidad y de la nación. Contribuirá al conocimiento universal del devenir artístico y divulgará con la mayor amplitud posible la riqueza patrimonial de la entidad académica. Es evidente y explicable la alteración del desempeño que la coordinación ha tenido como producto de la pandemia. Ha habido alteraciones ciertamente importantes. ¿Qué veníamos haciendo? Para comenzar, se ejecutaron medidas de acuerdo a protocolos técnicos. Primero se procedió a ejecutar medidas de conservación preventiva, de mejoramiento de las condiciones de resguardo y se emprendieron trabajos de estabilización y restauración. Posteriormente se procedió a clasificar y a formar grupos de colecciones de acuerdo a los siguientes criterios: materialidad, conveniencias de conservación de acuerdo a condiciones de temperatura, humedad relativa y seguridad, naturaleza de los objetos y filiación estilística, y finalmente posibilidades de almacenamiento. Después estaría la captura de imágenes y digitalización de colecciones con parámetros lumínicos cromáticos suficientemente consensados. Después, captura de datos cronotópicos. En esas condiciones, actualmente poseemos un levantamiento total de 20.907 piezas, distribuidas de la siguiente manera: 9.740 pertenecen al acervo de dibujo y estampa, 7.997 al acervo de fotografía, 200 al acervo de escultura, 2.800 al acervo numismático y 170 al acervo de arte contemporáneo. Ahora, ¿cómo proseguimos? Resulta evidente que las medidas de redistribución de objetos, detersión, restauración y conservación preventiva se han visto interrumpidas. Se ejerce vigilancia a distancia mediante circuito cerrado de cámaras, visitas rutinarias a cargo de los investigadores y atención de aspectos de restauración del inmueble. Las circunstancias de confinamiento nos han obligado a buscar soluciones museográficas nuevas. Ha sido necesario reformular los esquemas curatoriales y transformar las temáticas de acuerdo a las características del lenguaje digital, que supone un público plural, diversificado, prácticamente universal. A través de las siguientes exposiciones hemos podido seguir trabajando. Una de ellas fue Los tesoros redescubiertos, estampas, dibujo, fotografía, escultura y medallas de la FAD, que no se tenía conciencia de ellas, algunas ni siquiera estaban en el inventario y fueron introducidas hasta esta fecha y fueron reunidas en esa exposición llamada Tesoros Redescubiertos. Otra exposición fue actualmente exhibiéndose, son las otras pandemias. Ahí se analiza la lucha contra la marginación de la mujer en la FAD y la inmunodeficiencia adquirida, y la condena a la otredad, así como a la comunidad lésbico-gay. Y se encuentra en preparación una más con el tema de animalia, simbología y aprendizaje.
Gracias al banco de imágenes acumuladas, una vez más se revalora la importancia de la fotografía porque ha sido ella precisamente lo que nos ha permitido proseguir la catalogación a distancia a ritmo habitual a pesar de las dificultades tecnológicas derivadas propias de las condiciones de la pandemia, porque se han dificultado el mantenimiento necesario al servidor ubicado en el edificio de Academia 22 y que frecuentemente tiene malfunciones por cuestiones de instalación eléctrica o de funcionamiento de la propia web. La catalogación se lleva a cabo a través de la plataforma Collective Access, sistema de gestión de colecciones digitales de código abierto, con estándares de metadatos adecuados para cada colección que nos permite utilizar lenguajes controlados y acceder a instituciones afines en el mundo entero. Actualmente estamos en posibilidad de abrir al público el motor de búsqueda de las colecciones de la FAO resguardadas en la antigua Academia de San Carlos. Eso permitirá como primer paso el acceso a investigadores, docentes, alumnos de la UNAM y posteriormente al público en general. Esto se realizará a través de la plataforma Powtoket, plataforma de descubrimiento y publicación que proporciona al público una búsqueda sencilla basada en la web y una interfaz de navegación de datos. Paralelamente será abierto el acceso al público en el portal de datos abiertos de la UNAM a través de la Dirección General de Repositorios Universitarios. Ambas plataformas están a punto de ser abiertas. En conclusión, afirmamos que el proceso de clasificación, catalogación, es un recurso imprescindible para establecer el valor cultural del patrimonio que repercute en la toma de conciencia del pasado histórico y confirma la determinación de dar continuidad a la creatividad en los diversos campos de las artes visuales y de los diseños. Asimismo, es punto de partida para investigaciones de mayores horizontes técnicos y científicos. Aseguramos enfáticamente que los bienes artísticos se poseen, pero no pueden describirse, son tesoro enterrado, porque al no ser puestos en común no operan como parte del capital cultural ni de la UNAM ni de la nación. Las generaciones que nos anteceden tuvieron la acuciosidad de reunir y conservar un importante conjunto de bienes artísticos e hicieron a lo largo de nuestra larga trayectoria esfuerzos, así sean irregulares, por conservarlos e investigarlos. En el consenso de globalización contemporánea es imprescindible reafirmar y comunicar sus valores en las condiciones técnicas necesarias. Pero la investigación y el conocimiento son solo parte de la operatividad de las riquezas patrimoniales. La conservación y la restauración son complemento imprescindible. Actualmente estamos trabajando también en el programa y diseño de arquitectónicos para la construcción de bóvedas que reúnan las condiciones necesarias para la mejor conservación de nuestras colecciones. Se cuenta con los recursos necesarios para tal propósito y se espera comenzar la adecuación de espacios cuando la pandemia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos lo permitan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José de Santiago. Muy interesante su ponencia. Daremos paso al siguiente trabajo, que es de la maestra Itzel Palacios Ruiz. Me voy a permitir leer su currículum. Itzel Palacios Ruiz es licenciada y maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y maestra en Prácticas Educativas Innovadoras por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Actualmente cursa el doctorado en Artes y Diseño en la UNAM. Acreditó el diplomado en Neurociencia, Arte y Cultura. Ha impartido por el programa ACT de la UNAM con la Secretaría de Cultura y el diplomado en Antropología del Arte, CIESAS LATIR. Ha concluido más de 30 cursos, talleres y seminarios en temas como metodologías de la investigación, teoría e historia del arte, conciencias de la complejidad, arte y ciencia, literatura electrónica y experimental, arte y tecnología, libro de artista, caligrafía y escritura, gestión y cultura, entre otros. Su trabajo académico se ha presentado en diversas instituciones, tales como posgrado de la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez,
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el Laboratorio de Arte de la Alameda, la Universidad del Valle de México, por mencionar algunos. En 2016 realiza una estancia de investigación en la Universidad Diego Portales de Santiago, Chile, colaborando en proyectos de literatura digital y archivo. Cuenta con una exposición individual realizada en la Galería Antonio Ramírez de la Facultad de Artes y Diseño y más de 15 exposiciones colectivas. Su trabajo actual está enfocado en problematizar el encuentro entre las prácticas académicas y artísticas que se suscitan en los programas universitarios de posgrado en artes, particularmente en el posgrado de Artes y Diseño de la UNAM. Le interesa descubrir, complejizar y socializar las estrategias de producción existentes y las nociones hegemónicas de ciencia, de arte, ciencia, investigación y conocimiento. Muy bien, si les parece, ya no se los comenté, pero uní las dos ponencias para al final tener la sesión de preguntas y respuestas de los dos ponentes. Muy bien. Perfecto, maestra Itzel Palacios, bienvenida. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi presentación. Ok. ¿Está apareciendo bien todo? Sí, muy bien, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, días casi tardes. Bueno, ya me han presentado. Mi nombre es Itzel Palacios Ruiz. Estoy cursando el doctorado en Artes y Diseño en el posgrado de la FAD y hoy traigo este trabajo que se titula Esto no es una escultura. Entonces, voy a comenzar. Esta foto es de un neurobiólogo que de nombre Semir Zeki. Semir Zeki tiene algunos años, se interesó muchísimo por estudiar de qué manera operaba esta cuestión de la visión a nivel cerebral. Entonces, a partir de herramientas que provenían de la neurociencia, principalmente como estas herramientas tecnológicas que se utilizan muchas veces para obtener diversos tipos de imágenes del cerebro, empezó a hacer estos estudios y de ahí, del estudio de la visión, empezó a profundizar y derivar otras cuestiones hacia la percepción y especialmente hacia la percepción de la belleza, del arte, de lo estético. Y bueno, se considera el padre de una disciplina que se ha nombrado como neuroestética. Él es Francisco Varela, es un poco más conocido en el ámbito en el que estamos. Fue un biólogo chileno que a partir de la realización de diversos estudios, tanto en neurología, en biología, como en ciencias cognitivas, propuso esta teoría que se denomina como enacción o cognición encarnada. Lo que él proponía era que lo que se considera como mente, es decir, cualquier fenómeno relacionado con la cognición, no se encuentra solamente en el sistema nervioso central, sino que es una cuestión tanto distribuida como contextual. Y bueno, aquí he hecho más o menos un mapa de esta cuestión que mencioné al principio, la neuroestética. La neuroestética, como comenté, se vale de herramientas de las neurociencias y sus premisas o sus objetivos son analizar, conocer, comprender procesos, activaciones o estados neurológicos, cerebrales o mentales que ocurren cuando percibimos arte, belleza o algún fenómeno estético, o en lo que también se denomina la experiencia del arte, la belleza y la experiencia estética. Muchas de las expresiones, aquí he puesto algunas expresiones de las que se utilizan para describir los objetivos de la neurociencia. Por ejemplo, mencionan que estos estudios nos permitirán entender el arte
Y bueno, hacen un énfasis en que a partir de sus descubrimientos queda claro que el arte es necesario, ¿no? Necesario para el ser humano porque genera conexiones novedosas a nivel cerebral, porque contribuye a la neuroplasticidad, porque nos permite desarrollar capacidades de aprendizaje, de memoria, de creatividad, etc. Y me parece, o sea, aparte de cierto, pues me parece pues pertinente que se hagan este tipo de estudios. Sin embargo, yo aquí lo que me pregunto es, ¿realmente necesitamos que la neuroestética, que las neurociencias nos expliquen el arte? ¿Necesitamos esta validación, esta legitimación científica para comprobar que el arte realmente es importante y necesario y que los científicos a partir de la observación de nuestro cerebro han dicho sí, ok, es necesario? Creo que estas son cuestiones como ahí importantes para considerar. Luego, la siguiente teoría que mencioné, esta teoría de la inacción, uno de los principales textos de Francisco Varela se titula justamente La mente no está en la cabeza. Y lo que propone no es que la mente esté en dónde, sino más bien lo que él, pues, no sé si descubre o más bien su hipótesis es que cualquier cosa que denominemos como mente relacionado con la cognición, con la experiencia, con esta construcción, se encuentra no solamente en la cabeza, en el cerebro, ni tampoco solamente distribuida a través de todo el sistema nervioso, se encuentra tanto encarnada como en esta interacción permanente con el entorno. Entonces, la cognición no es algo que viene dado, sino es algo que se va construyendo recursivamente en este proceso de interactuar con nuestro entorno. Y bueno, a partir de ello, las ciencias cognitivas empiezan a reconocer la importancia del cuerpo en la construcción de todo tipo de pensamiento, experiencia y conocimiento. Voy a continuar. Esta escultura es muy famosa, esta imagen. Y voy a mostrar estas imágenes porque debido a la condición virtual en la que nos encontramos, pues se limita mucho mostrar objetos y cosas. Entonces voy a proceder con estas imágenes. Y bueno, yo creo que el personaje que elaboró esta talla tenía bastante claro su condición, era bastante consciente tanto de su condición corporal como de la forma en la que interactuaba con el mundo, con el entorno y específicamente con este material. Se ha hecho famosa esta frase atribuida a Miguel Ángel, yo no sé si realmente lo sea, de que el mármol le hablaba, ¿no? Él veía el bloque de mármol y el mármol le decía básicamente qué es lo que debía ser esculpido en él. Y bueno, más allá de lo poético, metafórico de la expresión, o sea, creo que es un ejemplo de un proceso incluso, o sea, claramente recursivo, en el que él se enfrenta al material y a partir de esta interacción de la talla, que es una interacción muy específica porque, o sea, es complicado dar que el material se rinda ante nosotros, es complicado. Entonces, le vas a dar el golpe al material y el material va a recibir ese golpe y va a pasar algo en él. Y la tarea es que a partir de eso que pasa en él, nosotros tenemos que seguir. No vamos a hacer siempre, no se hace siempre lo que uno quiere, sino lo que la posibilidad nos permite. Entonces, este es un ejemplo clarísimo para mí de esta cuestión que se llama recursividad o bucle de retroalimentación que la cibernética plantea varios años después y que pues está claramente presente en estas prácticas. De nuevo, el personaje que realizó esta pieza, creo que de nuevo tenía muy claro tanto la forma en la que él debía manejar su cuerpo, debía manejar su corporalidad y su práctica mental para obtener este tipo de resultados, este entendimiento de el modelado de la materia a partir no de la imitación de modelos que están afuera, sino más bien como de la materia misma, el trabajo con la materia misma, es como una escultura desde adentro.
Y bueno, como para que no se entienda que hablo solamente sobre la escultura como en relación al cuerpo, pues tenemos esta pieza escultórica que también, de nuevo, insisto, el autor pues debía tener una noción clara de su entorno, de lo que pasaba, de las implicaciones claras que tiene poner una pieza escultórica de esta naturaleza, de insertarla en este contexto, de qué es una costa, de cómo cambiaría la recepción de la obra si la pusiera en un rascacielos o en medio de una plaza pública. Y creo que algo que, bueno, para mí es claro, es que estos tres personajes, pues aparte de que dominaban perfectamente estos saberes que he mencionado, pues sí consideraban la importancia del arte, ¿no? O sea, su dedicación a ello creo que es prueba de que sabían que el arte es importante, es valioso y debemos seguirlo generando. Pero entonces, ¿por qué suceden estas cuestiones? ¿Por qué sucede que si algo que se tiene tan claro, que los artistas tienen bastante claro, no pareciera tener validez en términos de una verdad, una realidad, no voy a hablar de verdad, hasta que viene un aparato científico que legitima estas cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí entramos en esta palabra, esta cuestión que es la del conocimiento. Así, últimamente está, no sé si de moda, pero sí empezamos a hablar mucho de conocimiento y me parece pues, que es pertinente, pero también me parece que muchas veces no tenemos bien claro qué estamos entendiendo en relación a conocimiento. Y desafortunadamente, digamos, si hacemos como un muestreo general, la idea de conocimiento siempre está relacionada al conocimiento científico, al conocimiento verdadero, objetivo, fiable, cuantitativo, que nos ofrece la ciencia que conoce la verdad. Y bueno, en nuestro campo se habla también mucho de conocimiento artístico y bueno, es claro que primero que existe una jerarquía, ¿no? Entre este conocimiento científico elevado y lo que pudiéramos pensar que es el conocimiento artístico. Pero cuando hablamos de conocimiento artístico, creo que si yo hiciera esta pregunta en este entorno en particular, todos estaríamos de acuerdo en que sí, existe un conocimiento artístico. Pero ¿cómo es eso, no? Es un conocimiento sensible, encarnado, intuitivo, que no parte de la objetividad, sino de la subjetividad, que es local, situado, encarnado, creo que ya lo había dicho. Pero ¿cómo es eso, no? ¿Cómo opera esta cuestión? Y bueno, en relación justamente a esta cuestión de la escultura, estoy estudiando alemán, entonces me encontré estas láminas y me pareció interesante esta cuestión que hace evidente que el escultor obviamente no necesitaba solo tener como algún tipo de virtuosismo manual que está acá y quién sabe cómo funciona esto para hacer sus esculturas, sino que pues necesita tener sí, un conocimiento, necesito tener un saber acerca de la anatomía, de la corporalidad, del movimiento, etcétera, etcétera, para empezar. Entonces, la razón de que yo muestre estas imágenes y la razón de que me interese por estos casos en específico es porque tanto en mi práctica artística como académica siempre me he enfocado en esta condición de lo escultórico. Lo nombro como condición escultórica versus utilizar solo el término escultura, porque creo que cuando usamos el término escultura estamos un poco referidos a la escultura como una disciplina artística histórica, a la tradición. Y sí, claro, se considera, tenemos todo el tiempo que considerar este acervo que nos ha construido, pero sin embargo no me interesa la escultura en ese sentido solamente, sino que me interesa la condición escultórica. La condición escultórica es aquella práctica que se interesa por lo material, por lo objetual, por lo espacial y por lo corporal, es decir, por el terreno de lo real.
hago este énfasis en el terreno de lo real porque considero que es importante trascender esta consideración de lo escultórico en relación a la tridimensionalidad. Ya se ha mencionado antes en el coloquio, en el simposio, y me parece que reducir los intereses escultóricos de la escultura hacia lo tridimensional, pues ya no es muy operativo y no es muy útil porque profundo, ya lo había mencionado, profundo, ancho y alto, pues no es suficiente para abarcar esta condición. O sea, creo que tiene muchas más posibilidades, muchas más dimensiones y bueno, entonces por eso elijo y soy firmemente creyente de que la escultura no va en relación a lo tridimensional. Claro que lo ocupa, claro que lo abarca, pero no reducirlo a eso es hacer una simplificación que no creo que sea muy productiva. Entonces, hablamos de lo real. Y en este momento voy a dejar de compartir la pantalla porque me interesa aparecer, que puedan enfocarme mejor en la cámara, que puedan ver. Entonces, cuando hablamos de lo escultórico y de lo real, generalmente lo relacionamos con esto, con un volumen que se encuentra sobre un soporte, en este caso un pedestal, lo que se conoce como el pedestal. Y sí, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con esta posibilidad que tenemos de manipular este volumen, lo que se conoce como la materialidad. Sí, creo que es el punto base, pero tampoco podemos reducir lo escultórico a lo puramente material, sino que tenemos que considerar todas estas dimensiones. Entonces, la interacción con esta materia va a implicar no solamente un ejercicio manual, va a implicar un ejercicio de interacción corporal, de un ejercicio de conocimiento del entorno, no porque yo me esté desplazando, sino simplemente porque estoy aquí y debo ser plenamente consciente de lo que está percibiendo mi sensibilidad. Entonces, tenemos el volumen, que es como la materia, la interacción con la materia, pero también tenemos como posibilidad escultórica el trabajo con el espacio. Entonces, tenemos el trabajo con el espacio. Voy a quitarme los audios. El espacio, este espacio y bueno, la consideración del espacio es muy amplia porque no solamente es el espacio entendido como el todo, lo que está afuera, sino es también el espacio que ocupa mi cuerpo en el espacio. Hay una pieza que se llama así, los límites que tengo, la posibilidad de desplazamiento y las implicaciones de estos desplazamientos. Y entonces chocamos con esta otra condición. No es que estén separadas, simplemente las enumero para fines de exposición del objeto. El objeto como esta materia que tiene una función específica, que opera de cierta forma y que comúnmente es con lo que me encuentro cuando desplazo mi cuerpo en el espacio. Y bueno, finalmente, o sea, es claro que pues el cuerpo está ahí metido, ¿no? Y entonces por eso hago énfasis en que lo escultórico no puede ser reducido a una condición tridimensional, porque lo escultórico se ocupa de toda esta dimensión de lo real, de toda esta riqueza de sutilezas que experimentamos al vivir el espacio, al tener nuestro cuerpo situado en un espacio, al tener nuestro cuerpo situado en un espacio interactuando con materia y al tener nuestro cuerpo situado en un espacio interactuando con materia que opera en forma de objetos. Y otro punto sería aquí que cambia muchísimo la dinámica cuando observamos una forma escultórica y cambia bastante si la observamos así, si yo le doy vuelta o si la cámara es la que se desplaza a través de ella. Voy a volver a la presentación. Entonces, continúo con esta parte. Un momento. Listo.
Y bueno, llegamos al año 2020, ¿no? Bueno, ya se ha hablado, sobre todo en estos 3 días, se ha hablado muchísimo sobre los problemas, los retos, los desafíos y las posibilidades que tenemos. Llegamos al 2020, entramos en este confinamiento forzado, pero necesario, y nos abocamos a las tecnologías digitales, no siempre por gusto, sino porque en muchos casos representan la única forma de interacción con el mundo, con otros seres humanos y con prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, el ámbito laboral, el ámbito social, el ámbito recreativo, el ámbito lúdico. Entonces, bueno, es una pantallización un poco masiva, ¿no? Claro, teniendo en cuenta pues que los accesos, como ya se ha comentado también, son bastante desiguales y pues la brecha digital también pues es una situación bastante presente. Y bueno, pareciera que, no pareciera, sino de entrada el arte pues ha negociado con la tecnología digital desde pues ya hace un tiempo. Es un tema que ya está bien manejado y está bien. Hay muchas piezas de arte digital que fueron creadas con la máquina digital, para la máquina digital, para ser producidas, recibidas y socializadas a través de las tecnologías digitales, y está bien. Y son nativas de este entorno, son creadas para este entorno, y las piezas que así son, pues, digamos, no van a tener ningún problema en su circulación y en su producción, pues en estas condiciones. De hecho, creo que ha habido un poco, pues no un boom, pero sí una mayor visibilización de estas prácticas debido a que pues son las más idóneas para estas condiciones en las que estamos. Pero, ¿qué pasa con este tipo de prácticas? Aquí podemos ver algo, una imagen de un objeto, una pieza, como queramos llamarle, y creo que cambia bastante la percepción si la vemos en esta otra imagen. Y cambia también si la vemos en esta otra imagen o en esta otra imagen. Por supuesto, también va a cambiar si da la casualidad que vemos estas 3 imágenes juntas, la percepción y la recepción que se hace de la pieza pues es muy distinta. O que si viéramos estas, para empezar, o sea, de entrada los tamaños son imperceptibles, a menos que pongamos aquí como está una persona al lado para hacer esta comparación, y aún así la perspectiva puede hacer muchísimas diferencias. Entonces, solo para empezar. Y para continuar, pues es como yo comenté, la experiencia escultórica necesita ser vivida, por así decirlo, en vivo. Entonces, pues no es inoperante pretender que este tipo de piezas vivan en el espacio virtual y en el espacio de la red en el que nos movemos ahora. Y bueno, yo sí creo que esto no es una escultura. Y es una imagen de una escultura, o sea, es una imagen, lo que vemos ahí es una escultura, y pasa con con todo en realidad. No estoy diciendo que una pintura, una imagen de una pintura tampoco es una pintura. Y bueno, creo que esto está muy claro, ¿no? O sea, no debería causar un mayor problema. Sin embargo, creo que hemos entrado un poco en este pánico, así como en esta rush de la velocidad en el que ya estábamos desde antes, pero se hizo evidente, y queremos seguir haciendo, seguir produciendo, seguir exponiendo, y no está mal, pues, o sea, no está mal en el sentido de que pues la inmovilidad tampoco funciona. Sin embargo, sí creo que este cambio de condiciones requiere sentarnos a hacer un análisis más profundo, tal vez un autoanálisis de las condiciones que tenemos y de lo que podemos hacer con nuestra práctica escultórica en estas condiciones. Porque si bien esta pieza es inoperante presentarla a partir de este medio, pues ya no digamos esta,
que no solo involucra el volumen, no solo involucra el espacio, involucra conocer un contexto, estar en ese contexto, y es un contexto entendido no solo como el espacio donde se ubicó, sino es un contexto político, social, económico, etcétera, etcétera. Entonces, si esta cuestión de masificación en la que hemos caído, porque también seguimos perpetuando estas lógicas algorítmicas, estas lógicas un poco capitalistas de el mayor rendimiento, de estar ahí, de estar presente, de que si no estás en la red no existes. Entonces tenemos estamos subiendo contenido, y tener el contenido en línea no tiene nada de malo, o sea, es digamos, generar estas plataformas digitales para la visualización de las obras está bien, pues es un recurso, y es un recurso muy útil y un recurso que debemos utilizar. Y bueno, en términos de archivo, pues sí también es, pero en términos de que lo que estemos produciendo lo estemos subiendo y pensando que no sucede nada, que este cambio, este switch de lo expongo en la vida real o lo expongo en la galería virtual, como que no tiene mayor problema, pues yo creo que no es como una buena alternativa. Y bueno, ya otra cuestión que ya entraría en otro tema, pues es esta cuestión de la saturación de contenido que tenemos, ¿no? Pues ahorita que son las 11:51, a esta misma hora había otros 10 eventos de los que yo me enteré, eventos académicos, artísticos que me interesaban a lo mejor, y bueno, es imposible absorber todo este contenido, y tenemos que elegir, y quién va, de nosotros 10, quién va a captar al mayor público, pues el que tenga mayor visibilidad, cayendo entonces en una dinámica del marketing, ¿no? Pues el que se vea más, el que tenga más likes, el que tenga más seguidores, va a ser el que triunfe encima de todos y pueda distribuir su contenido, ¿no? Y pues también es imposible absorber todo esto, digamos, se argumenta, ¿no? Pero se queda grabado, para eso se queda grabado, para poder verlo, pero cada ponencia, cada presentación de 1 hora son 10 horas, o sea, ¿en qué momento de nuestro tiempo vamos a invertir, o sea, extras 10 horas de estar consumiendo todo esto? Y bueno, hay muchas razones por las cuales esto me parece que es un problema. Pero bueno, entonces, más allá de solamente como hablar de estas cuestiones que son un problema, pues sí surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar sin producir, y menos los creadores, los artistas que están en una condición en la que viven de su obra, y si su obra no se ve, si su obra no se expone, pues su obra no se vende y no pueden vivir de ella. Pero no todos estamos en esas condiciones, y incluso si lo estuviéramos, creo que es necesario hacer una pausa y tener una conciencia profunda de nuestro trabajo, de las condiciones de nuestro trabajo y de las condiciones de exposición y de socialización que nos permite esta situación de confinamiento pandémica virtual. Y bueno, es un cuestionamiento y es un trabajo de aceptación también. A lo mejor llegamos al punto en el que aceptamos que la escultura, no creo que sea el caso, pero para hacer una exageración, está muerta, ¿no? Que la escultura ya es inoperante, y bueno, tal vez sí, y es doloroso, y no queremos hacerlo, pero tal vez de ahí podamos partir y generar algo nuevo. Y por eso me interesa referirme al escultórico, porque sí, esta cuestión de la tridimensionalidad enfrentada con la pantalla, pues dicen, no es para nada tridimensional, pero, o sea, la pantalla se podría pensar que es bidimensional, pero, o sea, realmente existe, realmente está ahí, ¿qué es? Es una cuestión lumínica, energética solamente. Entonces, creo que por ahí no va, pero creo que sí es bastante útil cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, partir de la cuestión escultórica del espacio. Bueno, el espacio real, pero ¿qué pasa con este espacio virtual? ¿Cómo es? ¿Cómo opera, no? ¿Dónde está? Para empezar, ¿está en algún lado? Y creo que a partir de ello es que podemos empezar a ejercer nuestra práctica, a realizar nuestra producción
de una forma más efectiva que solamente replicando y solamente siguiendo esta tendencia de subir y de generar contenido para la red. Y bueno, conectando un poquito con lo que mencioné al principio sobre la ciencia, sí, estas cuestiones son algo que sabemos. Cada quien conocemos mejor que nadie nuestra propia producción y sabemos de lo que va. Pero creo que es importante empezar a hacer presente lo que saben los artistas. No voy a usar el término lo que conocen o su conocimiento porque me causa, todavía no llego a una estabilización personal sobre el tema, sobre la definición de conocimiento, por eso utilizaré saber en su lugar. Entonces, creo que es importante hacer presente lo que saben los artistas. Y lo que saben los artistas está puesto en esta pieza, está puesto en esta pintura, está puesto en este lienzo, está puesto en este pedestal, o está puesto en este espacio, o está presentado en esta pantalla, según sea el caso. Pero también hay muchos saberes que trascienden esta explicación sensible que damos, que no buscamos, como dije antes, no buscamos verbalizar, no buscamos nombrarla, no buscamos hacerla rígida, ni nada, está ahí y su impacto sensible está. Sin embargo, lo que sabemos los artistas trasciende eso y puede ser, puede generar muchos vínculos hacia muchos lados. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es empezar a reconocer ese valor del saber que tiene el artista, en este caso el escultor, y hacerlo presente. ¿Y cómo lo hacemos presente? Pues no sé, tal vez sea necesario empezar a hablar el lenguaje, por ejemplo, de la ciencia y bueno, plantear, bueno, yo no quisiera escribir papers porque son horriblemente rígidos, porque tienen unas condiciones formales muy poco flexibles, muy poco, no fomentan la creatividad, nada, pero pues a lo mejor por ahí está, empezando a plantearnos, bueno, ¿cómo sería un paper? Esta es una cuestión que se trabaja, que nos estamos preguntando desde hace unos 30 años en las universidades y en los programas de posgrado en artes, de, bueno, ¿cómo investiga el artista? ¿Cómo escribe un artículo académico? ¿Cómo presenta su trabajo? ¿Cómo es una tesis? Porque eso implicaría que no solo está la producción sensible, sino que está esta otra cosa que es la investigación. Y yo creo que mediante este diálogo de la producción sensible con la investigación, ahí podemos, ese híbrido que salga, que no necesariamente va a ir a lo científico, pero no necesariamente se va a quedar en lo artístico, es donde está la posibilidad de socializar el saber que tienen los artistas. Y bueno, la última condición que creo que es importante es establecer un diálogo. Y un diálogo, sucede mucho esto que tendemos cuando hacemos presentaciones académicas, incluso también artísticas, a citar, a referir a autores pues reconocidos y no como, tal vez no porque sean reconocidos, sino porque son expertos en su campo, porque sus ideas son bastante fructíferas para nuestros fines. Y bueno, también un poco para legitimarlos. Tenemos que aceptarlo que a veces entre más citas tengas y más suenen los nombres, pues más legitimado quedas, como si realmente te aprendieras todo eso, ¿no? Entonces creo que también para empezar a romper estas lógicas tendríamos que voltear a ver un poquito hacia nuestro entorno más inmediato, hacia nuestros pares, por ejemplo, hacia nuestros compañeros de generación, ¿no? O sea, dejar esta idea que por no ser un académico reconocido o por no ser un artista reconocido, también vamos a usar ese término un poco entre comillas, pues tu saber o tu subjetividad no puede aportar cosas. Entonces, buscando este diálogo, me acerqué a una compañera y amiga mía de la licenciatura. Ella es escultora, es de mi generación de artes visuales de la facultad. Y bueno, le planteé esta cuestión, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que va a pasar con además ella es docente, entonces está como problematizando esta cuestión desde muchos lugares. Yo le pregunté, ¿tú qué crees que va a pasar con la escultura, con lo escultórico? Y bueno, entre otras cosas, ella me mencionó esta frase que me resonó mucho: la escultura siempre quiere más. Entonces, la escultura no va a desaparecer, va a encontrar la forma, los recursos para seguir permaneciendo, ya sea a partir de la utilización de lo que hay en el entorno inmediato, ya sea de la adaptación a lo virtual, etc. Y bueno, me pareció importante rescatarlo, y la siguiente pregunta que le hice fue, bueno, si organizáramos una especie de crew para resolver pandemia, así como el encargado de organizar toda esta cuestión de la confinamiento, pandemia, como crisis,
¿qué crees que podría aportar un escultor a esto, no? O sea, más allá de hacer esculturas y presentarlas, que ya es un aporte bastante grande, o sea, los aportes sensibles son impactantes, pero ¿qué más podría haber? Y ella, en ese momento, en esta breve charla que tuvimos, pues me planteó bastantes cosas. Me planteó, bueno, por ejemplo, un escultor podría enseñarnos, ejemplificarnos, ejercitar con nosotros qué es la distancia, cómo se construye la distancia, cómo ubico puntos en el espacio, esta cuestión que mencionábamos de ser consciente de sus propios límites, y más con esta cuestión de la sana distancia. Yo sé que a veces no la mantenemos, no porque no sepamos nuestros límites, sino porque no queremos, pero en ocasiones también, pues sí, tal vez si fuéramos más conscientes de hasta dónde llegamos, cómo está todo esto, pues sería un poco más amable y menos, menos como rígidas estas instrucciones que tenemos puntitos de donde nos tenemos que parar, de que hay líneas marcando una separación de 1,5 metros porque no somos capaces de establecer nuestra propia límite espacial. Entonces, para empezar, eso fue su planteamiento. Estas ideas que estoy presentando aquí, esas son enteramente de ella. Yo solo estoy haciendo como una traducción, un poco una presentación. Y bueno, ya en términos de cómo aportaría para que las personas, pues, cuando están en el momento, casi todo el tiempo que estamos dentro de la casa, pues es este entendimiento del espacio. Un espacio que no es solo físico, que es también mental, y a partir del entendimiento y la conciencia del espacio, pues tal vez podemos reducir un poco este estrés en el que estamos de solo ver 4 paredes alrededor de nosotros, de cómo entender la construcción individual que se transforma en una comunidad, entender el tiempo. También creo que el tiempo es fundamental, ¿no? O sea, en esta trascendencia de la tridimensional que mencionaba yo hace rato, pues es porque simplemente no podemos separar el tiempo del espacio, y esta cuestión del recorrido y de lo que toma ver, percibir, experienciar la pieza, pues está metida en el tiempo. Entonces sí, tendremos que superar estas separaciones de artes temporales y artes espaciales, por ejemplo. Pero bueno, ella me proponía que pues un escultor podría enseñarnos, tiene saberes sobre un entendimiento del tiempo, que no es solamente algo que va pasando en el reloj, sino que es algo que podemos percibir de diferentes formas, en el desgaste de las cosas, en el hecho de que las cosas pues, se acaban, ¿no? Y hay que ir por más. Y este binomio que hace con el espacio. Y finalmente mencionó, es una cita, el escultor puede enseñarnos cómo vivir la carencia, ya que identifica lo que tiene, lo que es real, esta cuestión que hablábamos del escultórico como lo real, y con eso es suficiente. Entonces, bueno, el nombre de esta compañera es Leslie González. Ella es escultora, y pues sí, ha dedicado mucho tiempo a su práctica, y no solo a hacer, sino también a un hacer reflexionar, ¿no? Sobre su práctica. Entonces, por eso digo que me parece pertinente a lo mejor voltear un poco más a nuestro entorno, ¿no? Más a qué están pensando nuestros pares, nuestros compañeros de universidad, nuestros compañeros de trabajo en términos de generacionales, ¿no? Y bueno, con esto voy a cerrar, sí, haciendo como pues no es como una recomendación, sino más bien sentando esta postura de que sí, se ha dicho mucho durante este coloquio que sí, más bien es una oportunidad, o sea, más que verlo como una crisis en que, ¿qué vamos a hacer? No, la escultura va a morir y el arte, no. Sí, tal vez, pero es una oportunidad, es una posibilidad. Nos está dando una posibilidad en que nos fuerza un poco a resolver y a generar nuevas estrategias de trabajo, nuevas prácticas, nuevas formas de abordar nuestra práctica y la de los demás. Entonces, creo que deberíamos tomar esta posibilidad y sí empezar a salir un poco de estas dinámicas en las que desgraciadamente pues hemos entrado. Aquí muestro las fuentes de las imágenes, son importantes las atribuciones. Ninguna imagen es mía, entonces aquí están todas las fuentes. Y bueno, algunas sugerencias bibliográficas mínimas que son las que se revisaron un poco para este trabajo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias. Le agradezco
Bueno, en esta mesa tuvimos dos ponencias muy interesantes que en algún punto se contraponen, pero a la vez se enriquece esta forma de ver y sentir las artes. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Me gustaría saber si tienen preguntas empezaremos por cualquiera de los dos ponentes. Y yo quisiera empezar por una pregunta al doctor José de Santiago. Doctor, este confinamiento nos ha llevado a cambiar nuestras prácticas o a potencializar las que ya llevábamos, a digitalizar todo, a tener todo listo para poderlo compartir, porque de qué otra manera podríamos compartir estas obras de arte si están encerradas en la Academia de San Carlos. Y ahora vamos a recurrir a la tecnología, a que pues, estén accesibles a todo el mundo, que además esto va a ser mucho más rico porque todos los van a poder tener acceso a ellas. Pero ¿qué pasa con el caso de las exposiciones? Ustedes montaban constantemente exposiciones sobre el acervo artístico. ¿Cómo es que esto vino a modificar las prácticas museísticas que ya venían ustedes llevando a cabo, pero ahora se modifican totalmente? Algo comentó, pero quisiera que nos hablara un poco más de ello. Sí, es importante pregunta porque realmente la formación que yo en lo personal tengo y que es la que he tratado de transmitir a mis colegas, es de museografía presencial. Soy gente de museos, soy gente de repositorios artísticos desde mi más tierna juventud, estoy metido en esto. Entonces resulta que el trabajo siempre lo visualizamos como un problema de comunicación referido al espacio y a la investigación histórica y artística, ¿no? Entonces, con ese trinomio enfocamos todos los esfuerzos para que se vaya articulando un discurso que exponga una razón, un objetivo, un propósito. Esto resulta que lo tenemos enseñado, es un oficio al que se tiene que adecuar uno y tiene uno que aprenderlo, tiene uno que manejar esos recursos que tienen que ver con la espacialidad, con la circulación, con la iluminación, con una serie de cuestiones que de repente nos vemos cuando dejamos de, ya no pudimos hacerlos in situ, porque está vedado el meter a la gente a los museos. Nos vimos en la necesidad primero de hacer una especie de adecuación de lo que pensábamos para ponerlo en imagen bidimensional en una pantalla de computadora. El asunto primero fue una especie de traducción de lo espacial. Bueno, dijimos, pues vamos a diagramar la pantalla como diagramamos los muros, a dividir los espacios y a tratar de diseñar en ese espacio como si estuviéramos recorriendo. Incluso había recorridos. La primera exposición que hicimos, la de los tesoros redescubiertos, tiene todavía un poco esas características. Pero eso pronto nos dimos cuenta de que estamos ante una situación sumamente compleja. No competimos contra cualquier otro tipo de blog que alguien suba en donde habla de un tema parecido, nos gana inmediatamente. Entonces nos vimos en la necesidad de hacer una nueva metodología museográfica, que ya no sé si le llamamos museográfica, ya no sé cómo tengamos que inventar un nombre. Tenemos que acercarnos un poco al fenómeno del show, del espectáculo, en donde el sonido es tan importante como lo visual, porque mete en ambiente, mete impulsos emocionales, mete impulsos también descriptivos, una serie de cosas que van haciéndonos realmente ahora experimentar ya las siguientes exposiciones, particularmente la que ahora estamos preparando. Es una exposición sobre los animales, pero que empieza a tener ya no la lectura que tuvo. Si bien en la museografía hay el vicio de hacerlo como libros extendidos en muros, lo cual era un grave error y se luchó por muchos años para quitar esa característica, ahora tenemos que hacer exposiciones que no reproduzcan los recorridos por salas, sino que estén adecuados a la semiótica propia del lenguaje audiovisual y particularmente el del espectáculo a nivel de la web.
Entonces, estamos realmente aprendiendo, estamos inventando cosas. Ha sido una cosa muy interesante porque eso nos obliga a ser terriblemente sintéticos y directos. Como ustedes saben, el lenguaje de la imagen no se presta mucho para la contemplación sostenida, sino que es más bien sugerente y es sumamente dinámico, porque ese lenguaje así lo impone. No se puede, siempre me he quejado mucho de los programas de televisión porque no me dejan ver las piezas como me gusta verlos, me quiero quedar 10 minutos con cada pieza, pero 10 minutos de una escultura, allá que venimos de hablar de escuchar de la escultura, 10 minutos de una escultura en la pantalla, a la mayoría de las personas las va a aburrir. Tenemos que inventar nuevas formas de transmitir ese tipo de mensajes. Y en eso estamos. Tenemos que aprenderlo, estamos aprendiendo. Los invito a que vean la exposición que actualmente está sobre las otras pandemias que está ahora vigente, y por supuesto la que tendremos en marzo, que será sobre el fenómeno animal en la educación y en la simbología. Espero haber contestado a su pregunta, doctora. Sí, muy bien, doctor. Muy interesante cómo estas nuevas prácticas y cómo van aprendiendo ustedes también sobre cómo debe hacerse, porque sin duda ahora estas exposiciones tienen que ser multimedia. Por un lado está la música, por otro el sonido, por otro la imagen, los videos, etcétera. Entonces, sí es un aprendizaje muy interesante cómo se va modificando. Muchas gracias. Y antes de... A ver, piden la palabra. Ya tenemos preguntas. Sí, Astrid Suárez. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos Mi días. pregunta sería para la maestra Itzel. Habla ella de que esta crisis hay que tomarla como una posibilidad en la creación como de nuevos contenidos o maneras de hacer arte. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia eso, de qué posibilidad han descubierto o redescubierto y las posibilidades que da las relaciones en este momento transversalizadas por la virtualidad. Esa es una. Y la otra es qué piensa sobre los soportes, o sea, esto de hacer exposiciones online y tratar de hacerle como la adaptación o el quite a la manera de hacerlo de manera offline, ¿cierto? Pero ya queda alojado. Entonces, se hace un performance y digamos una de las características del performance es que es algo rápido, efímero, y los que estuvieron ahí fueron los que pudieron disfrutar ese momento y ya ahora queda alojado y guardado. O sea, usted ha repensado algo sobre esta situación, esos nuevos producciones que quedan a partir de una acción que antes la hacíamos de manera efímera y ahora está quedando alojada como un gran repositorio, un gran archivo artístico. Adelante, maestra Itzel. Muchas gracias, Astrid, por las preguntas. Bueno, en realidad, en relación a la primera, yo paso tiempo pensando intensamente de qué manera se puede resolver mi práctica, que es, digamos, de la que tengo control. Sí, adaptada a esta. Creo que todos comenzamos, bueno, no sé si todos, pero muchos comenzamos esta crisis como preparándonos, ¿no? Como guardando, hibernando un poquito para cuando esta cuestión terminara, ¿no? Entonces era muy común decir, bueno, es que pues estoy produciendo porque cuando regresemos va a pasar esto, voy a exponer aquí y se fue alargando, ¿no? Y ese para cuando regresemos se ve cada vez más lejano y además no estamos nada seguros de que va a ser un regresemos como lo conocíamos. Entonces, sí creo que después de 6 meses es un tiempo suficiente para sí cuestionarnos, bueno, en esta visión catastrófica de que nunca podamos volver a salir como, no solo como antes, pues, o sea, no, una limitación enorme, ¿qué haríamos? Y en relación a mi práctica, pues, escultórica, yo estoy tratando de pensar un poco esto que mencioné, de cómo en relación al espacio, por ejemplo, este espacio virtual, y surgen ahí
muchísimas preguntas, pero ¿cómo podemos trabajar con este espacio virtual en su naturalidad, en su naturaleza? Y bueno, una cosa que tiene de característica es que están estos hipervínculos, ¿no? Que puedes andar saltando para todos lados y que pareciera que no hay límites, ¿no? Y es interesante en contraste con el espacio real en el que, bueno, es más difícil desplazarse, o sea, rápidamente de un lado a otro. Estamos limitados por nuestros desplazamientos horizontales, por ejemplo, por las posibilidades que nos da nuestro cuerpo, o sea, en su construcción física. Y bueno, me parece interesante cómo hacer este contraste, ¿no? O sea, si yo camino hacia una pared, me voy a estrellar, pero cuando estoy en lo virtual, sí puedo caminar eternamente y puedo atravesar una pared, ¿no? Entonces, como trabajar un poco con estos énfasis de lo que nos permite la máquina, que a lo mejor, no sé si sea la vía más eficaz, pero se me ocurre que a lo mejor hacer este contraste más evidente, ¿no? Y bueno, también me pareció interesante esto que comentas de de estas adaptaciones a lo virtual que hemos necesitado hacer. Por ejemplo, yo creo que trabajar con las dinámicas de las redes sociales, por ejemplo, es interesantísimo porque operan de maneras extrañas, muy extrañas, pero que también vamos poco a poco entendiendo. Entonces, sí, creo que se puede jugar un poco con eso sin necesariamente pues seguir como esta dinámica de, pues como en las redes lo que se hace es estar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y estar jalando seguidores o likes o todas estas cosas, pues es lo que voy a hacer, ¿no? Creo que podemos darle ahí giros interesantes y hay trabajos de arte digital que ya se enfocan un poco en esto, entonces creo que pues ahí hay ya un camino que se ha empezado a explorar. Y sobre el performance, sí, creo que es muy interesante, ¿no? Personalmente considero que un performance es lo que sucede cuando sucede y lo que vemos después en el video, pues ya no es el performance, es otra cosa. Pero en este caso que tú mencionas de que ahora no solo sucede el performance y no solo está como ahí el video, sino que está disponible, podemos estar como insistiendo en que se vea, incluso podría dar la sensación de que cuando tú pones un video que fue en vivo, sigue apareciendo ahí el en vivo y se van transmitiendo los comentarios conforme el tiempo que fueron apareciendo. Entonces, hasta pareciera esta sensación de que lo sigo viendo en vivo, pero no, y yo creo que la cuestión de la red como repositorio, pues sí, es una posibilidad en términos de que podríamos almacenar ahí toda la producción cultural humana a lo mejor, si en algún momento hubiera esa capacidad, pero también es contrasta con este problema de la saturación, de que pues ya es demasiado, ¿no? O sea, sí está el performance, pero no siempre voy a poder estarlo viendo y va a ser imposible acceder a todo este contenido. Entonces, creo que en términos de repositorio, como tú mencionas, es muy viable que queden alojadas y queden ahí tanto los testimonios, los archivos y todas estas producciones como paralelas que surgen de una producción artística, pero como apuesta de que esa sea la vía de operación para la práctica artística, ahí sí creo que no es muy viable. Muy bien, maestra, muchas gracias por responder la pregunta. Tenemos a Hernán Alfonso que está pidiendo la palabra porque tiene un comentario. Adelante, Hernán. Sí, hola, buenos días a todos. Yo tengo dos comentarios, uno para cada una de las dos ponencias. La primera sobre la ponencia del maestro José de Santiago me hizo pensar en esta idea de, ahorita que respondió a la pregunta, de adaptarse a la semiótica de la plataforma digital. Pensaba en lo que está sucediendo con algunos museos, digamos, un ejemplo es el Museo del Banco de la República de Colombia, que tiene una serie de redes de museos en donde lo que hicieron fue adaptarse muy bien a las lógicas de las redes sociales para poder promocionar. Perdón, Hernán, por favor, ¿podrías hablar fuerte y despacio porque se corta un poco el audio y no se nos pierde un poco lo que estás diciendo? Por favor, fuerte y despacio. Gracias.
Perdón, creo que ya se escucha mejor, ¿verdad? Muy bien. Estaba diciendo, según lo que decía, bueno, perdón, se me fue un poco el hilo. Lo que estaba hablando era, según lo que dijo el doctor José de Santiago sobre adaptarse a la semiótica de estas nuevas redes, estaba pensando que museos, yo soy colombiano, entonces los museos del Banco de la República de Colombia, adaptaron una estrategia de redes que se volvió muy atractiva, a mi parecer, para poder visibilizar las exposiciones virtuales y que mantuvieron mucho la vigencia de los museos en el público. ¿A qué me refiero? Me imagino que fue un gran trabajo de Community Manager, en donde se le decía a estos communities que usaban sobre todo las historias en Instagram, es decir, estaban viendo la lógica de cada plataforma, historias en Instagram, tuitear ciertos contenidos en ciertos momentos, en Twitter y en Facebook mantener otras dinámicas. Pero digamos, por ejemplo, la lógica de Instagram era hacer unas historias que fueran, a mi parecer, hasta graciosas, ¿no? Lo que hacían era, digamos, estaban hablando recuerdo una exposición sobre los bogas del Magdalena. Los bogas eran personas que, conducían las barcazas sobre el río Magdalena en el siglo XIX. Entonces lo que hacían era, por medio de las historias, generar una historia y darle como personalidad a los bogas, pero con las acuarelas que hicieron los ingleses y alemanes que viajaron en América Latina en el siglo XIX. Y generaban historias que eran hasta graciosas, ¿no? Como uno de estos personajes diciéndole al otro, oye, chico, súbete por el río, que el celular se me va a caer. Entonces decían estas cosas y me parecía muy interesante porque era muy atractivo para personas que no, pues que como mi generación están más acostumbradas a este tipo de plataformas. Y llamaba más la atención sobre sobre un trabajo museográfico un poco más conservador, que era el que uno veía en la exposición virtual, que al igual como dice el maestro, en principio era más traducir el espacio del museo o de la sala a las páginas de web. Entonces solo quería apuntar eso como una estrategia digital que vi que ha funcionado bastante, porque cuando se abrieron los museos hace poco, más de un mes, pues mantuvieron la gente fue todavía con mucho gusto y sabía todavía el hilo conductor de muchas de esas exposiciones. En fin. Y lo otro que estaba pensando sobre la ponencia de la maestra Itzel era que no hemos pensado todavía en esto, o bueno, yo creo que ya se ha pensado, más bien yo no lo he escuchado hasta ahorita en el simposio, y es que otra vez, y gracias a lo que ella dijo, se reevalúa esta idea de artes visuales, ¿no? Está muy, 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 muy en la mesa. Es decir, la escultura, como nos ha dicho el maestro Itzel, no solamente está medida por la visualidad. Y eso es lo que pasa mucho en este momento en que las tecnologías de la comunicación tienen esta cuestión muy visual. Incluso las que intentan crear espacios visuales, como veíamos en la mesa anterior, que el ponente Rubén Romero nos hablaba de esta iniciativa de matazones.exe, en donde se generó un espacio virtual para esta feria de cines. Esto igual sigue siendo muy visual, ¿no? O igual que los videojuegos. Es decir, no está ni comprometido ni la corporalidad, ni la materialidad. Es decir, todas estas cuestiones que ya nos hablaba que son necesarias dentro de la experiencia artística de la obra escultórica y de la obra performática, de la obra instalativa. Es decir, esto yo siento que también nos ha hecho evaluar que sí, obviamente dentro de las lógicas del capitalismo estuvimos en esta idea de producir y producir para no perder vigencia y solamente lo podemos mediar por la visualidad, pero sí nos hace reevaluar que no podemos seguir como artistas pensando que este es el único modelo o vía de nuestro conocimiento, y lo estoy diciendo para después, es decir, para después de que pasemos la pandemia y esto se convierta en una posibilidad más, es decir, esto me refiero a todas las interacciones virtuales que tenemos ahorita, ya es para que lo sigamos pensando de esa forma. Solamente quería apuntar ese par de cosas. ¿Me permite un comentario, doctora? Sí, claro que sí, doctor. Adelante. Aprecio mucho la sugerencia y el ejemplo. Evidentemente lo que se deduce de todo esto que estamos haciendo es que en realidad la pandemia o el confinamiento nos ha obligado a instrumentar una serie de procesos
con los que simpatizábamos y creíamos que eran buenos y complementarios, pero resulta que son sustantivos y que estamos aprendiendo a hacerlos y que se van a quedar, porque al regreso tendríamos una especie de reforzamiento y de diálogo entre lo que es la exposición virtual y lo que es la exposición visitable, en físico. Entonces, pues ha sido, no me gusta mucho la expresión de que son oportunidades, porque no me gustan estas oportunidades, yo quisiera otra cosa. Esta es una situación crítica y como tal hay que verla. Pero de esa crisis sí se pueden sacar enseñanzas y esa es una de ellas, ¿no? Que estamos diversificando nuestros canales de comunicación y nuestros canales también de empoderamiento a través de la catalogación. Muchas gracias. Gracias, doctor de Santiago. Y justo relacionado con este comentario, tenemos una pregunta desde Facebook. Pregunta Antonio Izazaga. ¿Qué tanta continuidad considera que seguirá este tipo de museografía digital después del confinamiento? Él es estudiante de la licenciatura en Artes Visuales, aunque ya respondió un poco. Esta es la pregunta. Sí, pues es necesario enfatizarlo. Definitivamente, creo que nos tardamos, que debimos haber empezado a hacer este tipo de experiencias desde antes. Porque nosotros sí pensamos, en la coordinación se piensa que ahora será un recurso realmente muy importante, porque no está de más añadir, afirmar que tenemos muchas más visitas ahora a las exposiciones virtuales que las presenciales. Por angas o por mangas ha sido mucho más, digamos, más un poder de divulgación mucho mayor el que ahora tenemos. Entonces, si en el momento en el que regresemos, nosotros podemos hacer una combinación en donde lo presencial complemente lo virtual y viceversa, pues creo que estaremos conquistando mucha mayor capacidad comunicacional, educativa y también de investigación y de catalogación, porque todo va junto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y justo, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Yo tengo un comentario. Justo escuchando las conversaciones que se han vertido en el simposio, me parece interesante problematizar algo, y es, yo normalmente intento como negativizar, si se puede decir de esa manera, quiero decir, como utilizar la dialéctica negativa, un poco adorniana, en el sentido de que a veces se habla positivamente del objeto artístico, muy positivamente, dando por hecho que el objeto artístico deberá aparecer necesariamente, que es como una especie de bien. Y yo entiendo cuál es esa lógica y yo suscribo también esa idea. Pero pienso que en este momento, digamos, en este impasse en el que estamos viviendo, coincido totalmente con el doctor José de Santiago, que sí es un problema, que debemos de verlo como un problema, pero que justo las soluciones que se deriven de este problema implican también una reconsideración de los objetos y de los valores que tienen estos objetos. Y entonces voy a ello. Pienso que todo trazo es político. Siempre he pensado que todo trazo o todo objeto pero toda técnica tiene un contenido político. Y bueno, entonces, lo digo esto por una noticia que, bueno, un programa que normalmente veo, que es un programa de economía, en donde se dice que ya no está tan lejana la idea de viajar a otros planetas para despoblar la Tierra para quien pueda hacer estos viajes, ¿no? Pero una alternativa que se daba en este programa, y insisto, ya nos parece menos ciencia ficción de los que nos parecía hace un par de meses, se dice que el cuerpo también se reproduciría en otros espacios, es decir, que con los dispositivos y con las interfaces a la mano, los cuerpos también podrían viajar, haciendo una comparación entre quien podría viajar físicamente a otros planetas y quien podría viajar virtualmente por un coste menor. Y entonces me preocupa, y justamente lo que decía Itzel me llamaba mucho la atención, porque me parece que, digamos, el problema del cuerpo, de la objetualidad de la obra de arte, de colocarla en otros espacios, tiene este contenido político. No sé si se entienda cuál es mi comparación. Es decir, no solamente estamos hablando de objetos a reproducir, que qué bueno y que qué bellos y que qué buena experiencia estética podemos tener frente a ellos, sino que estaríamos construyendo también la posibilidad
de que los artistas, porque siempre el arte y los artistas han sido instrumentalizados justamente para colocar conocimientos de lo sensible en otros campos, estaríamos instrumentalizando la posibilidad de que estas experiencias sensibles pudieran colocarse en este terreno, diría yo, político. Si se entiende como política la posibilidad de diferenciar, de generar dos tipos de clase, unos que puedan ejercer el libre desarrollo de sus cuerpos y otros que estén mediados por una plataforma para ejercerlo en un otro espacio. Y entonces me parece que aquí la escultura, coincido muy bien con este tema de la escultura no es la escultura. Es decir, la escultura implicaría más bien otro tipo de procesos cognitivos, otro tipo de procesos de comprensión de los sentidos que tendríamos que estar problematizando, que tendríamos que estar hablando de ello. No solamente de la difusión o del archivo. Yo soy muy derridiano y siempre pido un poco de disculpas por ello, porque soy lector del Mal de Archivo. Me encanta ese texto de Derrida. El Mal de Archivo dice todo aquello que esté archivado, de algún modo estará estabilizado, pero también desaparecerá. Me llamó mucho la atención esta cosa de los descubrimientos, que me parece una gran labor, los descubrimientos de las monedas, de los tesoros perdidos de la academia. Pero esos tesoros estaban perdidos justamente porque fueron archivados. Y lo que dice Derrida es el archivo que viene, el verdadero archivo está desarchivado. Hay que desterritorializar el archivo para que se ponga en juego de nuevo la vitalidad de aquel archivo. Es decir, la vitalidad más bien de las razones por las cuales esto se consideró como un bien y después fue archivado. Entonces, bueno, ya estoy yéndome un poco hacia otro lado, pero quería regresar al tema solamente y de manera muy, muy rápida a esta politización y como que necesitamos repolitizar nuestro discurso, pero repolitizar el sentido de lo sensible, el sentido de lo sensible más allá del arte. El arte es un buen territorio, yo creo en la autonomía del arte, es decir, el territorio en el que se permite pensar ciertos acontecimientos desde lo sensible, pero creo también en la posibilidad de romper esa autonomía. Es decir, los artistas no deberíamos solamente estar pensando en términos de obra y archivo o cómo difundir la obra, sino también qué quieren decir estas cosas que nosotros sí tenemos permiso de ejercer desde nuestra subjetividad, qué quieren decir en el uso de los cuerpos de los otros. Bueno, no sé si he sido claro, también tenía que ver un poco con una reflexión, pero ¿qué opinan ambos ponentes acerca de este asunto más político, más ideológico, acerca del trabajo de archivo y también de la representación que se ha puesto en juego en estos momentos, la representación escultórica, por ejemplo? Gracias. Gracias, César Cortés. ¿Quién quiere comenzar? Porque la pregunta fue para los dos. Pues yo pienso que debe ser primero Itzel. Adelante, maestra. Sí, una disculpa, hace rato estaba Hernán hablando y hubo un corto de luz internet, entonces salí un momento, estoy de vuelta. Pues sí, bueno, evidentemente un poco estoy de acuerdo con lo que comentas. Creo que cuando hablamos de objeto artístico, también pensamos en un algo, ¿no? Y bueno, creo que sería bueno ampliar o sea, no porque dejemos de llamarlo así, sino simplemente más bien que ampliemos esta denominación de un objeto como un algo matérico que está ahí puesto en algún lado, como algo, bueno, tal vez con un énfasis escultórico, algo real. Y porque, o sea, existen los hechos artísticos, están hechos. Incluso si nos fuéramos a la expresión más conceptual del arte, pues es algo real, es algo que sea una palabra, sea una expresión o una idea, ya que de estos artistas que ya solo tenían ideas. Y, o sea, es algo real que existe, que se pone en el mundo real bajo la condición material que pueda ser. Entonces, sí creo que debemos aprovechar que el arte tiene pues esta condición de realidad y esta condición de poder hacer, pues justo para problematizar
pues es todas estas cuestiones con las que nos estamos enfrentando. Y bueno, sí, lo de lo digital es sumamente político, o sea, que tal vez las condiciones en las que vivimos nos hacen pensar que todo mundo tiene internet o que todo mundo puede estar accesando a estas cuestiones, a estas pantallas, pero no es así. Entonces, pues realmente sí también se da una reducción, ¿no? O sea, a lo mejor no toda la gente asistía al museo, a la galería, a visitar una exposición, pero pues era, en cierta forma, había una apertura física para hacerlo, ¿no? Tú ibas, entrabas, recorrías y te ibas. Pero si no tienes, vamos a ponerlo así muy, muy drástico, dinero para pagar el internet o para pagar pues los costos que implica estar en esta red, pues no puedes accesarlo, ¿no? Entonces, sí se da como una limitación cada vez más clara de las formas de, no solo de accesar a ellos, sino también de producir, porque, o sea, existen los movimientos del software libre y todo esto que están intentando contrarrestar, pero para tener acceso a un buen programa de edición tienes que pagar, para tener acceso a un buen programa de modelado en 3D o a un buen elaborar páginas web con una calidad de cierta calidad, pues tienes que también poder accesar a esos recursos. Entonces, sí creo que bueno, lo digital siempre ha sido sumamente político y sí tenemos que poner eso también en la mesa y también a la hora de pues, realizar nuestras propias prácticas. Y gracias por el comentario, César, muy aceptado. Gracias, maestra Itzel. Doctor José Santiago. Sí, muchas gracias. Pues sí, el comentario de César es sumamente inteligente y viene a caso. Es importante que se sepa y que se trabaje en torno al propósito fundamental de la coordinación. La coordinación está enclavada en un proyecto político. Es un proyecto político-cultural, de política cultural, no es un proyecto político militante de ninguna facción ni de ningún color. Es un proyecto que tiene fundamentalmente cifrado su objetivo en la revaloración de una historia sumamente prolongada y rica en torno a los ires y venires de las tendencias políticas del país. Es decir, nosotros, si analizamos la historia profunda primero de la Academia de San Carlos, luego la Escuela Nacional de Bellas Artes, después la Escuela Nacional de Artes Plásticas, finalmente la Facultad de Artes y Diseño, se podrán dar cuenta que está siempre sujeta a vaivenes, a iras y venidas de la administración política nacional. Siempre ha habido dentro de la propia institución una serie de paráfrasis del fenómeno social, del fenómeno político nacional. Las derechas, las izquierdas se han entreverado en forma extraordinariamente ilustrativa dentro de nuestra comunidad. Y este tipo de asuntos son los que se expresan en las colecciones. Por eso las colecciones, el apropiamiento de las colecciones, el análisis y su debida catalogación y su publicación son un proceso que abre en esta coyuntura política horizontes sumamente amplios. Voy a decir cosas muy drásticas, pero eso es lo que pienso. Creo que el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología han cedido a la fuerza impositiva de un Estado que impone programas y limita sus posibilidades de desarrollo en forma extraordinariamente dramática, trágica más bien. Están reducidos en muchas de sus posibilidades que antes tuvieron, que en algún momento tuvieron. En el momento de creación del Instituto Nacional de Bellas Artes tuvo visos de nacionalismo que fue perdiendo y ahora es simple y sencillamente, como dijera Althusser, un aparato ideológico de Estado. Ahora, nosotros resulta que la universidad, como una entidad autónoma, tiene la posibilidad de encaminar sus esfuerzos hacia objetivos más cercanos a un desarrollo legítimo de conciencia política nacional, de conciencia cultural. Precisamente por eso es que nuestro programa está de alguna manera
inspirado por el concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu. ¿Por qué? Pues porque precisamente en la medida en la que se crea conciencia de una riqueza, se tiene también la capacidad de reproducirla, de desarrollarla, de ostentarla y de validarse socialmente como comunidad y como país. Ese es el proyecto sobre el que nosotros estamos trabajando. Sí es un proyecto estrictamente político en ese sentido, de política cultural, y obedece a los objetivos de la universidad, que son una alternativa de pensamiento y de acción. En eso estamos trabajando. Y nos cuesta trabajo, porque esto tiene implicaciones que pues necesariamente causan escozor en algunos medios. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí, dice Olmos. Doctor José de Santiago, muy buenas tardes. Gracias por su ponencia. Me gustaría preguntarle, a partir de su experiencia, ¿qué áreas del conocimiento se podrían vincular en la práctica museográfica? Pues ahora lo que estábamos comentando hace un momento, la cuestión, el fenómeno de la museografía es un problema fundamentalmente de diseño. La museografía, como es una función multifacética que se puede aplicar a todas las áreas del conocimiento y de la digamos, de la capacidad de comunicación de colecciones, de conjuntos o de ideas. Entonces resulta que se convierte en un proceso de comunicación que tiene que ser ordenado a partir del diseño. Y en ese orden de cosas, en realidad, pues es absoluto y totalmente totalizante el lenguaje. Ahora, generalmente los museógrafos provienen del área de la historia o del área del diseño o del área de las artes visuales, en su parte de diseño, digamos, espacial, que es a lo que estábamos acostumbrados. Ahora, esto también habría que referirlo al hecho de que nunca la museografía se hace en términos unipersonales. No, generalmente se necesita el concurso del especialista, que en algunos casos es el historiador, en otros casos es el científico, en otros casos es el periodista cuando quiere hacer una divulgación de carácter periodístico a ese nivel, pero siempre habrá necesidad, en primer lugar, de conocer los problemas del diseño de comunicación especializada, en donde el especialista es necesario que intervenga. Después viene la necesidad de articularlo esto de acuerdo a un plano, a un guión, que como hemos visto ya podrá ser presencial en espacios físicos, arquitectónicos o en otro tipo de espacios que ya estoy pensando que pueden ser televisivos, que pueden ser cinematográficos, que pueden ser de video. Y en ese orden de cosas, pues en realidad resulta que la museografía abre las posibilidades casi a todos los aspectos del conocimiento humano. No es fácil hacer una reducción de las habilidades y de las aptitudes que se necesitan para formular un proyecto museográfico. Creo que es un problema de carácter colectivo y de carácter de concurrencia, un poco lo que pasa también con el cine o con el teatro, en donde nunca es simple y sencillamente el mensaje del director, sino que casi siempre hay allí una buena cantidad de otros factores. Uno de ellos precisamente es el político, porque en toda empresa que tiene costos tan significativos como una película o una puesta en escena de una ópera o del teatro, pues siempre hay una voluntad política atrás. Entonces, es multifacético el universo de la programación museográfica. En realidad, creo que no pude contestar a la pregunta porque no tiene una contestación unidireccional, sino que es realmente excesivamente plural. Gracias. Gracias, doctor. No, yo creo que sí mencionó esto de la multidisciplina y de la importancia del diseño y de los especialistas para la museografía. Y espero que a nuestro compañero Olmos le haya quedado más claro. Yo quería también comentar algo. La maestra Itzel dijo que algo importante, hablar de la brecha tecnológica y de la brecha digital.
El doctor de Santiago nos decía que ahora las exposiciones que están montando tienen más visitantes que cuando estaban las galerías abiertas. ¿Qué pasa en un país como el nuestro, donde existe esta brecha? O sea, sí tienen más visitantes porque ahora pueden llegar a incluso a otros países. La gente se conecta, ve las exposiciones y esto es maravilloso. Pero ¿qué pasa en países como México y como muchos otros, en donde la brecha digital es tan fuerte y esto afecta desde la docencia hasta este acercamiento al arte de alguna forma? ¿Qué opinan ustedes dos sobre este punto? Gracias. ¿Comienza, maestra Itzel? Sí, pues yo creo que es complicado porque, por ejemplo, ayer en alguna ponencia la compañera comentaba que ella da clases en secundaria y justamente pues tiene alumnos que no tienen acceso a todo el tiempo a esa cuestión de las clases en línea y el Google Classroom y todo eso. Entonces no sé si como parte de como proyecto personal o de su escuela elaboraron algunos cuadernillos para las clases de arte que ella imparte. Entonces, o sea, yo creo que son o sea, son alternativas buenas y viables dentro de como las situaciones riesgosas, creo que como que no caen tanto en eso, pero, o sea, sí, creo que estamos acostumbrados, ya se ha mencionado también, a poner soluciones como de parche. O sea, como que tratamos de parchar situaciones que están ahí, son enormes. Y bueno, o sea, esta cuestión de la brecha digital, pues es un problema sistémico, ¿no? Entonces, sí creo que es como bastante complicado y bueno, siempre ha existido, solo que se hizo muy evidente, ¿no? Dado que pues antes todos relativamente podían ir a la escuela y ahora pues ya no. También por eso me parece que esta situación es como una oportunidad porque ha hecho visibles muchas situaciones, como que ha hecho muy evidentes, nos ha hecho poner atención en muchas situaciones en las que antes, por más que existían, a lo mejor no hacíamos tanto énfasis. Y sí, es muy interesante esta cuestión de que la academia bueno, las exposiciones de la academia tengan más visitas ahora. Y yo reflexionaba sobre eso hace un tiempo, ¿no? Que era como una de las premisas que se comentaban en relación a esta cuestión de subir los contenidos a la red. Bueno, sí, evidentemente ahora están disponibles para todo el mundo que tenga acceso a una computadora, estés en China, estés en Europa, en Sudamérica o estés aquí cerca en la ciudad. Sin embargo, creo que esta también es un poco una ilusión de continuidad o como una ilusión de mejora, porque, o sea, hace como que tenemos que ser como un poco brutalmente honestos en relación a que la gente que asiste a estas exposiciones o la gente que consume arte o la gente que consume contenidos académicos es la misma que siempre los ha consumido. O sea, la misma gente que asiste a exposiciones físicamente es la misma que asiste a exposiciones virtuales. Y los que vemos los simposios y los coloquios son los mismos, somos los mismos académicos que iríamos a los simposios y a los coloquios. Y la gente que no consumía eso, no porque esté disponible ahora, lo va a empezar a consumir, no porque, o sea, esos son cuestiones estructurales y sistémicas de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, es buena esa apertura, que esta posibilidad que se abre, pero pues también deberíamos trabajar en esos problemas que hemos tenido siempre, pues que mucha gente no va a ir a la Academia de San Carlos o a cualquier exposición de arte, aunque esté cerca o aunque la tenga ahí enfrente en su pantalla, pues porque existen muchos factores políticos, sociales que están ahí interviniendo. Y pues, ¿cómo lidiar con ellos? Yo creo que yo sí apostaría un poco a lo mejor va a sonar muy romántico,
pues por la educación y después por la educación artística y por un intento de socializar nuestras prácticas y nuestros conocimientos y hacer evidente su importancia. Gracias, Creo que acá te está diciendo en términos realmente muy cabales, muy completos, es exactamente lo que yo pienso. Solamente querría agregar una cosa. Es cierto que tenemos una simetría económica distributiva, pues realmente monstruosa, hay que decirlo con sus palabras. Hay gente que no tiene manera de acercarse en este momento a la educación a distancia, no tienen manera siquiera de acudir a un aula digital. Pero por otro lado, lo que sí creo que podemos hacer es pugnar por simplificar nuestros discursos y hacerlos en términos realmente que busquen en alguna medida, con suficiente criterio y con suficiente agudeza estratégica, para que tiendan a una proletarización de la cultura. Esto nos lleva al asunto terrible de que tendríamos que competir con televisión, cine y ahora con YouTube, y los blogs y todo ese tipo de asuntos, pues creo que son ahora los medios que tendríamos que ir pensando en utilizar, porque de otro modo nos quedamos, es decir, seguimos reproduciendo el statu quo que mencionaba Itzel. Claro, no necesitan, en realidad ya nuestra clientela intelectual y académica ya la tenemos cautiva. De alguna manera estamos todos en todo, en este tipo de asuntos. Hay círculos intelectuales y académicos establecidos, pero no es posible que todo lo que estamos haciendo se quede solamente en esos círculos. Creo que sí hay una obligación de la universidad de asomarse a esas otras posibilidades de comunicación a partir de, definitivamente, simplificar el discurso y llevarlo pues un poco a la captura mercadotécnica de atención. Creo que por ahí tendríamos que pensar para establecer, y creo que esta es una labor de todo artista, porque los artistas, hasta donde yo puedo hablar de mis colegas, pues son gente que tiene el noble objetivo de ser útil a la sociedad y de servir a todos. Y por supuesto, pues a las clases menesterosas con mayor razón. No es concebible un artista que no piense en términos humanísticos de ampliación de la cultura, pero las estrategias tendrían que estar establecidas de tal forma que realmente incidieran en este proceso de proletarización y de generalización del conocimiento y de los bienes que produce la producción artística. Creo que ahí tenemos cosas que trabajar, tanto los que estamos encargados de los museos y de la investigación, como de los productores. Tendríamos que trabajar juntos. Esa es mi manera de ver el problema. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Creo que es muy importante lo que dijeron. Y también les quiero, decir que ya por tiempo no podemos continuar, desafortunadamente, porque podríamos seguir charlando sobre el arte, la difusión del arte y la nueva forma de adaptarnos y de hacer estas tareas artísticas y de difusión de la cultura. Les agradezco mucho a los dos, excelentes ponencias, excelentes sus respuestas. Y nos despedimos de la mesa 5. Muchas gracias. Solamente agregar una pequeña cosa que fue un error mío, y es que recibí su ficha curricular tarde, y entonces la quisiera leer para que quede dentro de la grabación. Una disculpa por pedírsela tan tarde, pero ha sido muchas cosas al mismo tiempo, y entonces por eso fue el dislate, pero solo leerla. Laura Castañeda García nació el 30 de noviembre del 1970 en México, Distrito Federal. Realizó estudios de licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Artes Visuales en la División de Estudios de Posgrado en UNAM, doctorado en Historia del Arte en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y un segundo doctorado en Artes y Diseño en el Posgrado en Artes y Diseño UNAM. Además cuenta con una certificación en el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como con 4 diplomados en Producción Multimedia en la ENAP UNAM, Teoría y Producción Fotográfica Digital en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿verdad? Ese es.
Sí. Correcto. Fotografía y Sociedad en México, siglos XIX y XX, en el Instituto José María Luis Mora, CONACYT, y formación del docente en educación a distancia en la CUAED UNAM. Asimismo, ha participado en 32 actividades de superación académica en cursos, talleres y seminarios. Y bueno, es mucho más largo la ficha que me envió, pero bueno, hice lectura solamente de un fragmento. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la moderación de esta mesa. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos están aquí presentes en la sala y también a los que nos estuvieron siguiendo por Facebook. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente mesa que comienza en un par de minutitos y ya estaremos por allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un abrazo Gracias a todos. Un abrazo.